México, Anatomía de la Corrupción, un documento preparado de forma conjunta por el CIDE y el IMCO, es un compendio de los principales índices, indicadores y mediciones sobre la frecuencia y extensión del fenómeno de la corrupción, de sus causas y efectos, de los esfuerzos para combatirla y de los magros resultados obtenidos. Y para platicar de este interesante estudio nos acompaña su autora, María Amparo Casar. María Amparo, qué gusto tenerte aquí. Muy buenas noches, Leo. Gracias por la invitación y gracias por permitirme discutir contigo estos hallazgos, ¿no? Fíjate, este es el estudio que presentaron hoy y yo venía en el avión porque me lo mandaste por correo, por PDF, lo venía leyendo en el avión y me quedó claro que es como una especie de todo lo que usted quería saber sobre la corrupción en México en un documento con información muy valiosa. Ese es el objetivo, ¿no? De este pues eres documento, como, fíjate, eres como vidente, ¿eh? Fue uno de los títulos que había yo pensado, todo lo que usted quiso saber sobre la corrupción. Sí. Y hoy Sergio López Ayón, nuestro amigo y analista Sergio López Ayón, director del CIDE, decía, es todo lo que usted... y todo lo que no sabemos sobre corrupción, que, bueno, como en todas las áreas, es más lo que no sabemos, pero aquí es muy impresionante, Leo, tú sabes de estos temas, lo difícil que es recabar información y los pocos datos duros que podemos tener. Por algún motivo, la mayor parte de los estudios se refieren básicamente a percepciones y es por la naturaleza de la corrupción. Claro. La corrupción son un conjunto de actos que uno esconde. Sí, no, es dificilísimo medirlo, entonces es muy difícil, ¿no? Ahora, lo que es impresionante es, digamos, este compendio de mucha información que está ahí sobre la corrupción, pero que de alguna manera lo ponen junto. Y vamos, si te parece, capítulo por capítulo. Vamos. Hay un hay una introducción, desde luego, pero luego hay un primer capítulo muy impresionante de índices de percepción de México y el mundo. Es decir, cómo nos comparamos frente al mundo de acuerdo a la OCDE, de acuerdo a Transparencia Internacional. O sea, sacan todos los indicadores que están por ahí del World Economic Forum, etcétera, ¿no? Y bueno, yo no sé si nos pueden acercar la cámara, pero ver aquí a México en negro, en los países más corruptos. Negro oscuro. Negro oscuro, ¿no? Porque sí, claro. Y fíjate que hay naciones africanas y latinoamericanas menos oscuritas, pero nosotros sí estamos oscuro, sin ánimo de ser racistas, por cierto. No, nada que ver, es negro oscuro. Mira, ahí está, no sé si se alcanza a ver, pero en fin. El tema es lo mal que salimos. Claro, no. El peor de la OCDE. Eso sin duda, ¿no? Mira, si agrupamos así por bloques, dos comentarios, Leo. El primero, si agrupamos por bloques América, el continente americano, o el subcontinente americano, o el G20, o la OCDE, o los BRICS. Y en todas salimos último, penúltimo y, en el mejor de los casos, antepenúltimo. Ese es uno. Y el más dramático, vamos cayendo. Sí, eso es increíble. Eso es lo peor. O sea, uno sí pensaría que conforme pasa el tiempo, así como ahora somos un poco más democráticos, tenemos prensa más libre, en fin, uno va avanzando. Aquí vamos como los cangrejos para atrás. Sí, y esa es la gran desilusión, yo te diría, democrática, ¿no, María Amparo? Porque si uno ve acá, hay unas gráficas donde ves cómo durante los sexenios de la alternancia, digamos, Vicente Fox y Felipe Calderón, pues en lugar de mejorar en materia de corrupción, empeoramos, ¿no? Me preguntan mucho, y me lo pregunto yo a mí mismo, y no hay una respuesta clara, a lo mejor tú me ayudas a encontrarla, Leo, ¿hay más corrupción hoy o lo que pasa es que estamos más expuestos gracias a la prensa, gracias a la academia, gracias a las organizaciones de la sociedad civil, que hemos puesto sobre la mesa el tema, hemos exhibido casos, hemos hecho investigación muy puntual y entonces ahora estamos más conscientes de ella? Yo digo que no importa finalmente porque los niveles sí son bárbaros, ¿no? Alarmantes. Bueno, entonces este primer capítulo nos pone en perspectiva frente al mundo y entonces ahí ya primera depresión, ya empiezas con una depresión y dices, hijo, qué feo nos vemos ahí. Pero luego pasamos al capítulo La corrupción en México. Cuéntanos. A ver, la corrupción en México. El primer punto que me gustaría hacer, Leo, es que la corrupción es una cosa global, pero en México se da un fenómeno muy particular y muy acusado, que es
la mancuerna que hacen la corrupción con la impunidad. Sí. Hay siempre mayores niveles de corrupción, ahí donde hay mayor impunidad. Y si en corrupción estamos mal, en impunidad, Leo, no te quiero contar. Bueno, aquí hay una gráfica, de hecho, digo, que es otra vez de esas que dices que es depresión, donde dicen cuál es el índice, ¿no?, de la impunidad. Y 99%. Sí, 99%, efectivamente, ¿no? Sí. Más y o cuando menos. te vas a los delitos Sí. es particularmente aguda la impunidad en los servidores públicos, en el sector público. Y ¿sabes qué? Que te voy a hacer enojar mucho, Leo, que ese 2% que sí llega a castigarse de los delitos del sector público siempre les toca a los niveles inferiores. Sí. Los de abajito. Los de abajo. Nunca son eso que llamamos los mandos medios y superiores. Esos nunca, porque siempre tienen el hoyo de la ley, no son los que firman, le ordenaron al de abajo y el otro no tuvo más que firmar. Y entonces son a los de abajito a los que siempre... Ahora, sí hay diferencias entre estados. Llama la atención, Querétaro es el estado menos corrupto, mejor, sí. ¿no? Pero muy mal también, ¿eh? Mal, pero bueno, el peor es esta ciudad, la ciudad capital, el Distrito Federal. El Distrito Federal. Busquémosle razones, Leo. Creo que hay una parte, es que aquí en la Ciudad de México es ciudad capital, o sea, tenemos los 3 órdenes de gobierno. Tenemos delegaciones, tenemos el gobierno local, que sería el jefe del Distrito Federal, y tenemos también el gobierno federal. Sí. Entonces es donde más trámites se concentran. Claro. Acá. Esa es una. La otra que pienso yo, se me ocurre, es que también estamos más expuestos en la capital porque la prensa es más libre acá. Esto que llamamos periódicos nacionales son periódicos pues de circulación nacional, pero en realidad son periódicos de acá. Y que son, digamos, Entonces, muerden más en el sentido, ¿no? De que están mucho más protegidos. Imagínate ser, no sé, un periódico, La Vanguardia de Tabasco, por decir, de Campeche, ¿no? Sí. Donde nunca ha habido alternancia. Sí. Fíjate que uno de las... Esos reportan menos casos de corrupción, digamos, y entonces la gente pues tiene la idea, como no se reporta, como no sale, hay menos. no... que no es el caso, ¿no? Así es. De que haya menos corrupción. Incluso esta gráfica muy impresionante de cómo han subido las menciones de corrupción. Las menciones de corrupción en los medios, que pasamos en 1996, Leo, de 500 notas a 2014, 29,000 notas. Ese dato está bueno. 5,000. Sí. 5,000% de crecimiento. Increíble. Leo, es increíble. Bueno, qué bueno, ¿eh? Qué bueno y qué depresión. No, para bueno, usar qué tus bueno. palabras. No, sí. ¿Tú has visto que la impunidad baje? No. ¿Tú has visto que los pero por lo menos políticos sale, ¿no? tiemblen porque No. su nombre aparezca en primera plana durante 3 o 4 días? No. Mira, faltan cosas del estudio, Leo, Sí. de esas que te gusta también mucho a ti. ¿Cuánto dura un escándalo de corrupción? Eso ya todavía no lo alcancé a meter ahí. ¿Cuánto dura un escándalo Las de olas corrupción? mediáticas, Las ¿no? olas mediáticas. Mira, sí le voy a poner yo Sí. a ese capítulo, te lo voy a plagiar. Dura aproximadamente, Sí. 36 horas. Bueno, lo vimos ahora con lo de las casas, las famosas casas, la Casa Blanca, etcétera. Y creo que el gobierno, el de Peña Nieto, le apostó precisamente al silencio y al olvido. Y parecería que se va a salir con la suya, ¿no? Ahora, ¿no te parece como muy contrastante cuando yo pienso en el escándalo? Probablemente había menos raíz ahí, pero el escándalo de las casas de Chong, de Osorio Chong, se murió en 24 horas. Sí. Y el del presidente, pues, ahí sigue, ¿no? Duro. Ocasionalmente lo tocamos. Sí. ¿Cómo hay maneras de tratar los escándalos de corrupción, no? Y a lo mejor el de Osorio ya era por acumulación, ¿no? Ya salió cuando sale la quinta, sexta casa, dices, bueno, ya, ¿no? Pero nos vacunamos, Leo, y eso está muy mal en nuestro país. Nos hemos acostumbrado y acomodado a la corrupción, María Amparo, ¿no? Vivimos de ella, nos beneficiamos, nos topamos con ella todo el tiempo y pensamos que porque sacamos el beneficio de corto plazo, el beneficio inmediato, Leo, por eso la toleramos y la consentimos. Y no nos damos cuenta que al final acabamos peor todos. Totalmente. Ahora, fíjate, hay un cuadro fantástico que compara la percepción que tiene la ciudadanía de corrupción de las instituciones comparado con otros países.
Partidos políticos, el 91% de los mexicanos piensa que los partidos políticos son corruptos. Imagínate. Realmente en toda América Latina no les va bien, digamos, a los partidos políticos, pero no llegan a este 91%. Pero para ponerlo en perspectiva, en Dinamarca es el 30%. O sea, sí, a mí cuando me dicen, no, es que en todos lados, no, a ver, no. Aquí hay cuestión de grados. Así es. La policía, 90% corrupta. En Dinamarca, 9%. Sí. Pero fíjate, en Chile, 53%. En Estados Unidos es 42%. Sí, o sea, sí hay diferencia. Ya se me están olvidando. Bueno, y yo quiero decir que la que se salva, digamos, en materia de corrupción, o la que menos mal sale, es el ejército con el 42%, ¿no? Que también es alto para el ejército, ¿no? Es alto y ha subido, Leo. Aquí estás en realidad tocando lo que en los capítulos hablamos de los costos económicos, los políticos y los sociales. Parte de los costos, yo no digo que todo se pueda atribuir a la corrupción, Leo, pero parte de los costos políticos de la corrupción son esas mediciones que tú nos estás haciendo favor de dar a conocer, y no solamente esas, si pasas a otros, es que particularmente las instituciones de Procuración y Administración de Justicia, ¿sí?, son las que reciben peores calificaciones. Peor calificaciones. Sí, entonces, claro, la impunidad no la vamos a poder atacar con esto, desde luego, con estas instituciones. Bueno, el siguiente capítulo me encantó, te lo tengo que decir, porque es uno de esos temas que me gustan mucho, que es más allá del gobierno, empresas, ciudadanos y cultura de la legalidad. Este tema no es nada más del gobierno, del sector público, los funcionarios. También hay otro lado oscuro de la corrupción, que es esta otra parte, ¿no? Esta otra parte, bueno, primero decir que en efecto la corrupción atraviesa clases sociales, sectores económicos, órdenes de gobierno, ramas de gobierno, o sea, nos atraviesa, realmente está metida en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, o sea, realmente ha hecho metástasis. Mira, exacto. Okay. Muy bien. Sí. Entonces, ahí está. ¿Qué pasa con los empresarios? Que yo creo que hay un cambio reciente, que se han dado cuenta de los costos de la corrupción y han dado unos pasos, algunos tímidos todavía. Sacar un código de ética está bien, pero... Del Consejo Coordinador Empresarial. Sí, y es un buen documento, pero vaya, es un pasito apenas, ¿no? ¿Qué pasa con estos? Se cubren muchas veces los empresarios en este país de todos los tamaños diciendo, es que si no puedo hacer negocio. Si no, hay una parte que sí es cierto. Bueno, y hay sectores donde indudablemente, ¿no? Bueno, o sea, no es lo mismo vender pan que hacer construcciones de obra pública, ¿no? Y en la obra pública, que es aquí y en cualquier otro país donde más frecuente es la corrupción, Leo, aquí es particularmente porque si un delegado o un funcionario de Sedubi, sus equivalentes en los estados, te agarran un extinguidor, 1 metro separado de donde debe de estar, te pueden clausurar. ¿Y por qué te clausuran? Para cobrar una multa, para cobrar una mordida, no una multa, y entonces lo vuelves a dejar en su lugar, no pasa nada. Creo que este es el capítulo que trae un epígrafe que dice que la corrupción viene de tener muchas reglas, ¿no? En un país claro, fíjate que eso es muy interesante, ¿no? Los estados más corruptos... o los estados que más leyes tienen son estados más corruptos. Es tácito. Es tácito, bueno, es un clásico, ¿no? Ese sí es un clásico. Así es, pero fíjate, es que sí, ¿no? O sea, en México las regulaciones están hechas muchas veces están orilladas para que la gente acabe en la corrupción. Bueno, pues ve ahorita que estamos en época electoral y que tanto se discute aquí en Foro TV, en tu programa en Es la Hora de Opinar, ¿cuántas reglas tenemos en materia de electorales y cuántas ventanas? Cada regla, Leo, es una ventana de oportunidad para poder... Totalmente. Bueno, luego pasamos a los costos de la corrupción. También me pareció fantástico, ¿no? O sea, tratar de medir. ¿Cuánto cuesta la corrupción? ¿No? ¿Cuántos puntos del PIB? ¿Cuánto? ¿No? O sea, los costos económicos, los costos políticos, ¿no? En fin. Como es tan difícil esto de cuánto cuesta la corrupción, porque dependes de qué te reporten, pues las mediciones van desde la más moderada, que es 2%, hasta el Banco de México, que te dice que es 9%, lo que nos cuesta en términos del PIB. Te voy a dar un dato que sé que te va a encantar. México debería, por su PIB, ¿sí?, por el tamaño de su economía,
debería de estar entre los 30 países menos corruptos. Pues México está entre los 30 países más corruptos, porque sí hay una relación, no sé cuál es la causalidad. Ahí viene, es preciosa, PIB y menos corrupción. A menor corrupción, mayor PIB. Bueno, o ahora, al revés, como lo quieras poner. Me preguntas números. Voy a agarrar la media entre 9, 10 y 2%, 5 digamos del PIB. A precios del 2013, y lo traigo fresco porque lo contestó un compañero mío del IMCO, economista, Rodrigo Gallegos, serían, si fuera 5% del PIB, nos hubiese costado la corrupción 65,000 millones de dólares. ¿De dólares? 65,000 millones. ¿Cuántas reformas fiscales son esas? No, bueno. No. Bueno, ¿sabes qué? Que de repente uno piensa, ¿tú te acuerdas cuando López Obrador dijo, oigan, si le bajamos a la corrupción, a lo mejor ni reforma fiscal necesitamos? Yo creo que necesitamos las dos cosas. Pero es una barbaridad, 5% del PIB. Sin lugar a dudas. Es una cifra estratosférica. Bueno, y aparte de la conclusión, este estudio termina con esfuerzos anticorrupción e impunidad. Sí. Y acá yo creo que hay un mensaje optimista de que el Sistema Nacional Anticorrupción va por buen camino. Me parece que por lo que vi hay que tiene sus límites, etcétera, pero ¿por qué no nos cuentas de esto, no? Mira, sí, y me gusta, sabes que por naturaleza soy optimista y seguiremos en estas luchas de poner el tema en la agenda, tratar de orientar. Es solamente un primer paso, es muy frustrante si uno ve cuando empezaron los esfuerzos anticorrupción en México. Leo fue en 82 con la Secretaría de la Contraloría, la SECOJEF, ¿te acuerdas tú? La SECOJEF, claro. Con Miguel de la Madrid. Claro, porque como reacción a la percepción de gran corrupción durante el sexenio de López Portillo. A pesar de que López Portillo fue Miguel de la Madrid, Renovación Moral, ¿no? Y la corrupción somos todos el de López Portillo. López Portillo. Así, ahí voy relatando lo que pasó con los años, las instituciones que se construyeron y sobre todo el gasto. Y es muy frustrante porque más instituciones, más gasto y peor estamos. Pero sí hay un mensaje de optimismo, sí se puede, podemos ver experiencias no tan lejanas como Singapur, en Chile y en Uruguay, que van avanzando y avanzando y están ya entre los 20 mejores lugares del mundo. ¿Por qué nosotros no? Claro que se puede. Claro que se hace falta voluntad, hace falta andamiaje institucional. Pura ley no sirve, Leo. Hace falta política pública. Sabes que, desde mi punto de vista, una vigilancia fuerte de la sociedad civil y que sea una política de Estado transversal y en el tiempo, sistemática en el tiempo, no de modas. El documento es México, Anatomía de la Corrupción, de María Amparo Casar. ¿Se puede bajar ya? Desde hoy en la mañana del IMCO y del CIDE. De los dos, ahí está la liga, muy fácil, con un clic. El PDF puede bajar. De verdad, te felicito. Yo lo voy a utilizar muchísimo. Qué bueno. Grandes gráficas, gran información. Muchas felicidades, María. Pues muchas gracias, Leo, y por la oportunidad de poderla compartir con tu público. No, muchas gracias a ti. Ven más seguido, ya sabes que aquí es tu casa. Gracias. Bueno, aquí ya terminamos la edición de hoy de Es la Hora de Opinar. Muchas gracias por haberlos acompañado. Yo lo espero mañana, en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.